Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina donde reviso algún artículo, algunas guías, las resumo y se las presento a ustedes. Y el día de hoy me gustaría revisar con ustedes este artículo que nos habla sobre el objetivo de la presión arterial sistólica en pacientes, sobre todo con alto riesgo cardiovascular. O sea, debemos ser más agresivos y buscar menos de 120 milímetros de mercurio. Nos quedamos con la meta eh, clásica, que es menos de 140 milímetros de mercurio. Este es un estudio que se publicó en la revista Lancet desde el 2024, lo denominaron estudio Spirit, y busca llenar un vacío importante sobre todo con respecto a que estos pacientes que tienen estos factores de riesgo cardiovascular, pacientes diabéticos o con antecedentes de enfermedad vascular cerebral. Entonces, vamos a revisar este estudio, vamos a ver si es factible, si es eficaz, es seguro utilizar esas metas en los pacientes con estos factores de riesgo. Y es que la hipertensión arterial es obviamente un factor modificable en la prevención de enfermedad cardiovascular y por consiguiente en muerte prematura a nivel mundial. Pero bueno, partamos de algo ya bien conocido. Bajar las cifras sistólicas menos de 140 reduce eventos. Está estudiado, está demostrado, hay estudios al respecto. Eso está claro. Pero la pregunta del millón era si apretar más, si bajar más la presión arterial sistólica por debajo de 120 milímetros de mercurio, realmente nos da un beneficio extra. O sea, realmente vamos a beneficiar a nuestros pacientes llevándolos a metas como estas por debajo de 120. El estudio Sprint, o sea, los estudios previos, como que nos dejaron ciertas dudas al respecto. No, no nos dieron luz acerca de, sobre todo, estos subgrupos de pacientes. Por ejemplo, el estudio Sprint mostró beneficio, pero ojo, dentro de las mediciones que se realizaron a los pacientes en el estudio, pues fueron mediciones no supervisadas y sobre todo excluyó a los pacientes con diabetes o EBC previo, que son pues, principalmente la población que está ahorita en debate y en discusión sobre si se verán beneficiados. Y luego tenemos estos dos estudios importantes, que es el ACORD y el RESPECT. El ACORD es en pacientes diabéticos, el RESPECT en pacientes con post-EBC, que bueno, pues no fueron concluyentes e incluso pues hasta contradictorios en sus resultados. Entonces, esta incertidumbre pues genera pues, un dilema en la consulta, genera dudas en la consulta sobre ser más precavidos en estos pacientes o podemos llevarlos a metas mucho más estrictas. Pero, ¿por qué estos resultados tan discordes en estos estudios? Una razón por la que pudiera haber estas diferencias quizás sea en cuanto a la metodología que utilizaron estos estudios. Sobre todo cómo se utilizó o cómo se llevó a cabo la medida de la presión arterial en el estudio Sprint. Usó mediciones automatizadas pero sin supervisión, que por lo general suelen dar cifras más bajas que las que tomamos en el consultorio, que precisamente fueron el tipo de mediciones que se llevaron a cabo en los otros dos estudios, en el estudio ACORD y en el estudio RESPECT. Y pues quizá estos últimos no tenían la muestra suficiente, el tamaño suficiente, o sea, el poder estadístico para detectar diferencias claras, pues quizá no lo tuvieron estos estudios. Y pues queda la duda con los resultados de esos estudios si el beneficio es importante en esta población en específico, en diabéticos y en pacientes con EBC, es decir, en aquellos pacientes que tienen un riesgo alto de problema cardiovascular. Entonces, este estudio trata de responder esa pregunta. Les vuelvo a repetir, es el estudio Spirit que se publicó en Lancet en el 2024, en junio del 2024, y se llamó Reducción de la presión arterial sistólica a menos de 120 milímetros de mercurio frente a menos de 140 milímetros de mercurio en pacientes con alto riesgo cardiovascular con y sin diabetes o ictus previo o stroke previo. Un ensayo abierto, aleatorizado y con resultados ciegos. Es un estudio chino, se llevó a cabo en China en 116 hospitales o comunidades y se utilizaron o se aleatorizaron a dos grupos diferentes. El grupo de tratamiento intensivo, que el objetivo era llevarlos por debajo de 120 milímetros de mercurio, y el otro grupo fue el grupo estándar o estandarizado, que era llevar a los pacientes a por debajo de 140 milímetros de mercurio. Entonces fue un ensayo clínico, aleatorizado, abierto con evaluación ciega de desenlace. ¿A qué nos referimos con esto? Aunque el tratamiento era abierto, pues los evaluadores de los eventos clínicos, y me refiero a abierto, es que pues obviamente el médico y el paciente sabían a qué grupo pertenecían, o sea, no estaban ciegos ellos, pero el que sí estaba ciego eran los evaluadores clínicos.
Estas personas que evaluaron los resultados como el infarto, el ictus, la muerte, pues no sabían a qué grupo pertenecía cada paciente y como los he comentado previamente en otros videos, esto ayuda a evitar sesgos de interpretación en el resultado. Se incluyeron pacientes de 50 años o más, con presión arterial entre 130 y 180 milímetros de mercurio sistólica y alto riesgo cardiovascular. ¿A qué se referían con alto riesgo cardiovascular? Enfermedad cardiovascular establecida, ya bien establecida, o que tuviera dos o más factores de riesgo. Y estos factores de riesgo son edad avanzada, diabetes, dislipidemia y tabaquismo. Se excluyeron, ¿cuáles son los pacientes que se excluyeron? Pacientes que tuvieron diagnóstico de hipertensión secundaria, que tuvieron una presión arterial sistólica en bipedestación por debajo de 110 milímetros de mercurio, que tuvieran una revascularización programada, y aquellos pacientes con FEBI por debajo de 35 o con un filtrado glomerular por debajo de 45. Se asignaron entonces de manera aleatoria a tratamiento intensivo o a tratamiento estándar con aleatorización central y estratificación por sitio. ¿A qué se refieren con esta situación? Aleatorización central significa que la asignación de los pacientes a cada uno de los grupos no se hizo localmente, o sea, no se hizo en cada uno de los hospitales, sino que se llevó a cabo de una manera central, probablemente digital, y esto pues evitaba que los investigadores influyeran, ya sea de manera intencionada o no, en el grupo que entra cada paciente y pues obviamente esta situación garantiza que haya imparcialidad en la distribución. Y estratificación por sitio, antes de hacer la asignación pues, aleatoria de manera digital, el sistema agrupaba a los pacientes según el centro donde fueran reclutados, es decir, para tratar de evitar que, por ejemplo, en un centro hospitalario hubiera puros pacientes con tratamiento intensivo o puros pacientes con tratamiento estándar, sino que tuvieran como un balance adecuado en cada uno de los centros que se llevó a cabo el estudio. Se le dio seguimiento en los primeros, de primera instancia, cada mes, durante los primeros 3 meses, sobre todo para ajustar los medicamentos y tratar de llevar al paciente pues, a las metas que se buscaban, ¿no? Y después de esos primeros 3 meses que se vieron cada mes, se daba una vigilancia cada 3 meses. Se llevó a cabo la toma de la presión arterial en consulta con un protocolo estandarizado. Se hacían 3 mediciones con ese aparato específico que estoy poniendo ahí, Omron HBP 1100, y se sacaba un promedio de esas 3 mediciones que se realizaban en la consulta. Al final, este diseño metodológico busca directamente pues, superar las limitaciones que habían tenido otros estudios, por ejemplo, el estudio Sprint, que se llevaba automatizado sin supervisión. Entonces, este tipo de presiones eran, pues sí, toma de presión estandarizada en consultorio, el promedio de 3 presiones arteriales, con un aparato validado, con 5 minutos previos de reposo, y pues, o sea, era mucho más controlada la toma de la presión arterial en comparación con el estudio Sprint. Y con base a todos estos resultados, en los primeros 3 meses se iba ajustando el tratamiento hipertensivo de acuerdo a un protocolo y un algoritmo que se habían dejado de esta manera estandarizada en todos los centros en donde se llevó a cabo el estudio. Para tratar de garantizar de que tuvieran un adecuado apego y seguimiento, los pacientes se les proporcionaron 10 medicamentos gratuitas de 5 clases antihipertensivas. Y para que no hubiera pretexto de que no podían seguir con el tratamiento, se les proporcionaba todo el tratamiento a los pacientes. Y pues se llevaba a cabo monitorización de creatinina, electrolitos, etcétera, etcétera. En cuanto a los objetivos, ¿cuáles son los desenlaces primarios? ¿Qué es lo que estaban buscando los autores? Pues obviamente el desenlace principal era un desenlace compuesto, es decir, de eventos vasculares mayores, y esto estaba compuesto por infarto al miocardio, revascularización coronaria o no coronaria, hospitalización o visita de urgencias por insuficiencia cardíaca, stroke o muerte cardiovascular, ¿no? A ver en cuál de los dos grupos se presentaban más estas situaciones. Y en cuanto a los objetivos secundarios, eran como con los componentes individuales, cada uno de los componentes que ya les comenté por separado se analizaban, muerte por cualquier causa, no necesariamente cardiovascular, un compuesto de desenlace primario más muerte por cualquier causa, desenlace renal compuesto, es decir, se veía qué tanto afectaba a nivel renal la utilización de estas dos estrategias. Y este desenlace renal compuesto incluía varias cuestiones. Enfermedad renal terminal, cuántos pacientes terminaban en enfermedad renal terminal, descenso sostenido del filtrado glomerular por debajo de 10, muerte renal o descenso igual o más de 40% del filtrado glomerular. Se utilizaron diferentes herramientas estadísticas, como ya les
he comentado en otros videos, se utilizó la intención de tratar, que significa que todos los participantes se analizan según el grupo que fueron asignados originalmente, sin importar si cumplieron o no con el tratamiento, porque esto refleja mejor la eficacia en condiciones reales y pues obviamente evita sesgos derivados de que el paciente pues cambie de tratamiento o que no tenga una adecuada adherencia o que de plano suspenda el medicamento. O sea, si un paciente fue asignado, por ejemplo, al grupo de tratamiento intensivo, pero nunca alcanzó las metas por debajo de 120 milímetros de mercurio, pues de todas maneras se analiza como parte del grupo intensivo. Se utilizaron herramientas estadísticas como Kaplan-Meier, que esto ya los había comentado previamente, es una técnica estadística para estimar la probabilidad de que ocurra un evento. Por ejemplo, en este estudio, infarto, ictus, muerte cardiovascular, a lo largo del tiempo, en el seguimiento que se está llevando a cabo en estos pacientes, por lo que nos permite visualizar algo que se conoce como curvas de supervivencia y compararlas entre ambos grupos. Y también se utilizó otra herramienta estadística, que es la regresión de Cox, con hazard radio e intervalos de confianza del 95%, que ya esto es algo también que he comentado previamente en los videos que les he presentado, que compara el riesgo relativo de que obviamente pues, que ocurra un evento entre dos grupos. Y es lo que les comento, un hazard radio, por ejemplo, en este estudio por debajo de 1, significa que hay un menor riesgo en el grupo intensivo. Si hay un hazard radio por arriba de 1, significa que hay un mayor riesgo en el grupo intensivo. Y finalmente el modelo de Fangray, que es de riesgos competitivos. Este modelo nos ajusta como el análisis cuando hay eventos que compiten con el evento principal. O sea, específicamente nos hablan sobre si el paciente muere por alguna causa no cardiovascular y entonces nos impide, o sea, como se murió antes de tiempo, no se logra medir que ocurriera un evento cardiovascular como infarto, EBC, y por tanto pueden llegar a distorsionar el análisis y no se considera. Entonces, este modelo Fangray permite estimar pues, un riesgo realista de eventos cardiovasculares, considerando que algunos pacientes pues, pueden llegar a morir por algunas otras cosas, no necesariamente las que se están estudiando, las que se están buscando en el estudio. Entonces, todos estos análisis todas estas herramientas estadísticas buscan tratar de disminuir los sesgos y que los resultados sean lo más reales posibles. El total de la población que se estudió fueron 11.255 participantes aleatorizados entre septiembre del 2019 y julio del 2020. Eso es bastante importante y es un grupo considerable. La edad media fue de 64.6 años, un porcentaje fue mayor de hombres, solamente fueron 41.3% mujeres. En cuanto a las comorbilidades, la mayor fue la diabetes, 38.7% de los pacientes analizados, cardiopatía isquémica 28.9% y stroke previo 26.9%. El seguimiento mediano, la media de seguimiento fue de 3.4 años. Solamente se perdieron en el seguimiento 6 pacientes. La verdad es que muy poquitos se perdieron en el seguimiento. Al inicio del estudio, la presión arterial sistólica basal fue aproximadamente de 147 milímetros de mercurio en ambos grupos y se lograron los objetivos prácticamente en los dos grupos. El grupo intensivo tuvo una media de presión de 119.1 milímetros de mercurio, es decir, se cumplió la meta de que estuvieran por debajo de 120, y en el grupo estándar también se cumplió la meta de que estuvieran la media o la mayoría por debajo de 140. La media fue de 134.8 milímetros de mercurio. Obviamente, el grupo intensivo utilizó más antihipertensivos, 2.7 antihipertensivos en el grupo intensivo versus 2 fármacos solamente en el grupo estándar. Y el uso de diurético pues, fue mucho más frecuente en el grupo intensivo, 42.5% versus 15.4% en el grupo estándar. Sin embargo, hay un pequeño asterisco. Si se dan cuenta, la aleatorización que fue entre 2019 y julio del 2020 pues, fue durante la pandemia. Entonces, la pandemia de COVID-19 interrumpió brevemente el ajuste inicial de dosis, lo que retrasó un poco que el grupo intensivo llegara a la meta, o sea, a los niveles por debajo de 120 milímetros de mercurio. Este pequeño retraso por COVID es un factor que tenemos que tener en mente al interpretar los resultados que nos presenten los autores. Y ahora sí, en cuanto a los resultados del estudio, ¿qué fue lo que encontramos? ¿Cuáles son los resultados que nos interesan? Entonces, los resultados de eficacia, el objetivo primario, como ya les había comentado, es un compuesto tanto de eventos vasculares mayores como infarto, revascularización, falla cardíaca, EBC o muerte cardiovascular. El grupo intensivo tuvo significativamente menos eventos, solamente el 9.7% en el grupo intensivo versus 11.1% en el grupo de tratamiento estándar.
Y el hazard ratio fue de 0.88 con una P de 0.028, es decir, estadísticamente significativo, sobre todo en el compuesto. Al desglosar los componentes, o sea, porque acuérdense que como es un resultado primario el compuesto, se analizaron cada uno por separado. Y entonces cuando desglosaron cada uno de los componentes, una reducción se encontró más marcada, que fue en la muerte de causa cardiovascular. Tuvo en el grupo intensivo 1.1%, en el grupo estándar 1.7%, con un hazard ratio de 0.61, que esto se traduciría como que hay una reducción del 39% en el riesgo relativo de mortalidad por causas cardiovasculares en el grupo de tratamiento intensivo. Y esto fue estadísticamente significativo, 0.0027. Para los otros para los otros componentes individuales como infarto al miocardio, el stroke o la falla cardíaca, si bien las tasas también fueron más bajas en el grupo intensivo, no alcanzaron una significancia estadística. Como pueden ver, por ejemplo, en el infarto al miocardio tiene un hazard de 0.9, pero una P de 0.5, porque el intervalo de confianza rebasa el 1. El stroke es algo muy similar, 0.86 con una P no significativa y en cuanto a falla cardíaca, 0.072 tampoco alcanzó una significancia estadística. Y algo curioso es que no hubo diferencias en las tasas de revascularización. Si ustedes ven ahí, Coronary Revascularization tuvo 3.3 en el grupo intensivo, 3.2 en el grupo estándar, hazard ratio de 1.01 con una P que tampoco fue significativa, 0.94. Y, o sea, el gran motor entonces del beneficio, o sea, lo que parece que tuvo mucho más carga en el resultado del compuesto primario, pues fue la reducción en la mortalidad cardiovascular. El número necesario a tratar fue de 75 pacientes por 3 años para prevenir un evento primario y 148 para prevenir una muerte cardiovascular. Y otra cosa que mencionan los autores y que ya se había visto en el estudio Spring y en el estudio Accord es que el beneficio parece consolidarse después del primer año. El hazard ratio para el resultado primario después del primer año fue mucho mejor, fue del 0.78 con intervalo de confianza estadísticamente significativo. En cuanto a las causas por muerte por cualquier causa, también hubo una diferencia significativa, fue donde 2.8 en el tratamiento intensivo, 3.6 en el tratamiento estándar, con un hazard ratio de 0.79, con una P significativa, 0.025. Es decir, también les fue mejor al grupo de tratamiento intensivo para muertes por cualquier causa, no específicamente por muerte cardiovascular. Ahora, en cuanto al análisis de subgrupos, funcionó igual en todos y aquí viene una de las grandes noticias del estudio. El efecto del tratamiento intensivo fue notablemente consistente. No encontraron diferencias significativas en el beneficio según si los pacientes tenían diabetes o no, cuánto tiempo llevaban con diabetes o si de plano habían tenido un EBC previo. Tampoco hubo diferencias por edad, por sexo, por enfermedad cardiovascular, incluso si tenían filtrados glomerular basales por encima de 60. Es decir, la prueba de heterogeneidad fue negativa en todos estos casos. Y esto es relevante porque justo en diabéticos y pacientes post-EBC era donde más dudas teníamos por los estudios anteriores, por los estudios que les había comentado. Entonces, esto es interesante y esto es muy importante porque entonces se encontró que estos pacientes, a pesar de que tengan diabetes o que tengan EBC o que cualquier cosa, las metas de llevarlos por debajo de 120 milímetros de mercurio fueron igual de efectivas. El otro enlace o desenlace secundario fue el evento primario más muerte, que también fue mucho mejor en el tratamiento intensivo, 11.3 versus 12.7, con un hazard ratio de 0.89 y con una P significativa. Y la seguridad, ¿qué pasó con los efectos adversos? Pues empecemos por lo general. La tasa global de eventos adversos serios, lo que se conoce como la SAE, los AES, fue prácticamente idéntica en ambos grupos. Fue alrededor del 42%, aunque sí hubo diferencias en eventos específicos, y esto es importante. El síncope reportado como evento adverso fue más frecuente en el grupo intensivo. Fueron 24 casos, es decir, un 0.4% contra 8, un 0.1% en el grupo estándar. Esto daba un hazard ratio del 3, con una P significativa. Es importante notar esta situación. O sea, sí se presentaron mayores cantidades de síncope en el grupo intensivo, aunque nos comentan los autores
que la mayoría de estos pacientes se recuperó y algunos se relacionaron con hipotensión. Pero independientemente de la causa y si se recuperaron o no, generó síncope en los pacientes de tratamiento intensivo, mucho más frecuente que el tratamiento estándar. También hubo más episodios de hipotensión que requirieron ir a urgencias o se consideraron eventos secundarios adversos. Aunque también nos reportaron tasas bajas, 0.3% en el grupo intensivo versus 0.1%, que si bien son muy bajitas, sí se percibe una diferencia significativa o estadísticamente significativa de hipotensión que requirieron acudir al servicio de urgencias. Y aquí viene un punto comparativo interesante. Estas tasas de eventos adversos, síncope, hipotensión, caídas con lesión, lesión renal aguda, parecen menores que las vistas en el estudio SPRINT. Los autores nos comentan que quizá porque la población excluyeron a los pacientes con tasa de filtrado glomerular por debajo de 45 o que probablemente pues estaban un poquito más conscientes de que hacer la titulación un poquito más lentamente por los resultados que justamente se habían obtenido en el sprint. Entonces quizá fueron mucho más cautelosos los médicos y los autores del estudio en este estudio en específico. Entonces, sí hubo más eventos adversos en los pacientes con tratamiento intensivo, sobre todo de síncope y de hipotensión, ¿vale? En el balance parece ser un beneficio claro, ¿no? En eventos duros, especialmente en mortalidad cardiovascular, contra un pequeño aumento absoluto en el riesgo de síncope e hipotensión, pero parece ser manejable. Y quizá pues menos temido de lo que parecía al hacernos la hipótesis de disminuir tanto la presión arterial en este tipo de pacientes. Pero bueno, ¿qué hay con el riñón a más largo plazo? Porque no hubo lesión renal aguda seria en estos pacientes, pero ¿qué pasó con la función renal crónica? Acuérdense que también hicieron un análisis de resultado renal compuesto que incluía varios factores, entre ellos enfermedad renal terminal, caída sostenida de la tasa de filtrado glomerular menos a 10, muerte renal o caídas sostenidas de la tasa de filtrado glomerular del 40%. Este evento compuesto sí fue más frecuente en el grupo intensivo, 3% contra 1.8%, con un hazard ruido de 1.7. Esto mete mucho ruido porque nos habla de que es un 70% más riesgo relativo en el compuesto renal. Sin embargo, y nos hacen, la aclaración los autores dentro del estudio, es que si bien suena preocupante, la mayoría de los pacientes que tuvieron estos resultados fue porque el criterio de caída sostenida de la tasa de filtrado glomerular menos de 40 fue lo más que se presentó en estos pacientes. Fue el evento que más se presentó y por eso estos resultados. Sin embargo, nos comentan los autores que hay que tomar en cuenta que esto es un marcador funcional y no un evento clínico duro. De hecho, solo hubo un caso de enfermedad renal terminal en todos los pacientes en todo el estudio y obviamente sí fue en el grupo intensivo. Y no hubo ninguna muerte renal dentro del estudio. Y algo que es importante es que los autores hicieron un estudio post-hoc y este estudio post-hoc encontró que una tercera parte de estos pacientes que tuvieron una caída del 40% o más de la tasa de filtrado glomerular se recuperó total o parcialmente al final del estudio. Y esto pues encaja mucho con lo que se vio en el estudio SPRINT. La bajada intensiva de la presión arterial, cuando bajamos la presión de esta manera tan importante, pues obviamente hay un golpe hemodinámico inicial en la tasa de filtrado glomerular, pero no necesariamente implica una progresión acelerada o que estemos provocándole una enfermedad renal grave a largo plazo en estos pacientes. Obviamente, si vamos a buscar metas por debajo de 120 milímetros de mercurio en nuestros pacientes, independientemente si son diabéticos, si son con enfermedad renal crónica, con antecedente de infarto cerebral, pues necesitamos monitorizar la función renal muy de cerca. Tenemos que hacerle visitas constantes, vigilancia constante, con mediciones de la función renal para ver si solamente es un efecto eh, pasajero o si realmente se está quedando con daño renal en estos pacientes que hacemos una disminución tan importante de la presión arterial. Y bueno, ya con todos estos resultados, ¿cuáles son las conclusiones de los autores? En pacientes hipertensos con alto riesgo cardiovascular, independientemente de su estado de diabetes o antecedentes de accidente cerebrovascular, la estrategia terapéutica consistente en mantener una presión arterial sistólica inferior a 120 milímetros en comparación con una inferior a 140 milímetros de mercurio previene eventos vasculares mayores con un riesgo adicional mínimo. Entonces, pues la verdad es que este estudio refuerza la idea que deberíamos considerar seriamente ese objetivo más bajo.
es decir, menos de 120 milímetros de mercurio para una amplia mayoría de los pacientes, inclusive en aquellos pacientes con diabetes, en aquellos pacientes con antecedente de stroke previo. Entonces, si bien no es inocuo, porque ya vimos que los pacientes pueden llegar a presentar síncope, hipotensión y la función renal puede llegar a disminuir, parece razonable y manejable si nosotros llevamos a cabo una práctica clínica cuidadosa con vigilancia estrecha de los pacientes, puede llegar a ser una meta bastante factible en la mayoría de nuestros pacientes. Y entonces, pues estos resultados, pues acaban un poquito con el debate o con la duda que nos estaban presentando los estudios previos como el SPRINT, el ACCORD, el RESPECT, acerca de lo cuidadoso y los precavido que tenemos que hacer con estos pacientes y no llevarlos a presiones tan bajas. Habrá que ver si estos resultados se replican en algunas otras poblaciones, porque hay que recordar que pues, este estudio es exclusivamente en pacientes chinos, ¿no? En pacientes asiáticos. Habrá que ver si tenemos la misma respuesta en Latinoamérica o en algunas otras poblaciones. Digo, el estudio es bastante bueno, es aleatorizado, tuvo una alta adherencia, un seguimiento completo, se llevó a cabo la presión arterial de una manera mucho más real como lo realizamos en la práctica clínica. Obviamente, pues el seguimiento fue muy corto, solamente fueron 3.4 años. Se excluyeron aquellos pacientes con filtrado glomerular por debajo de 45. Entonces, en aquellos pacientes que tengan este filtrado más bajo, pues no podemos saber si estos resultados aplican en ese tipo de pacientes. Pero pues parece que pudiera llegar a ser una opción el manejo de estos pacientes. Obviamente se debe de individualizar el tratamiento en cada uno de los pacientes y cada paciente llevarlo a los niveles que puedan llegarse a ser tolerables y ser seguros. Habrá algunos pacientes, porque tampoco se trata de llevar a todos nuestros pacientes y bajar la presión de una manera radical a por debajo de 120 milímetros de mercurio de manera generalizada, sino que debemos de individualizarlo, tenemos que ser muy cautos en los pacientes que vamos a hacer esa disminución tan importante, porque habrá pacientes que no podemos llevarlos a estos niveles por diversas cuestiones, entre ellas, pues obviamente porque tienen diferentes comorbilidades, toman diferentes medicamentos. Habrá pacientes que no podemos utilizar todo el arsenal farmacéutico que podemos utilizar por diferentes cuestiones, como interacciones medicamentosas, efectos secundarios de los fármacos, etcétera, etcétera. Entonces, si no podemos llevar a esos pacientes a los niveles por debajo de 120 milímetros de mercurio, quizá llevarlos a los niveles más bajos posibles de manera segura, pues quizás también sea la meta en algunos pacientes. Pero bueno, este estudio viene a darnos un poquito de luz sobre que puede llegar a ser seguro si es posible y seleccionamos de una manera adecuada a nuestros pacientes y tenemos la posibilidad llevarlos por debajo de 120 milímetros de mercurio puede ser una estrategia efectiva y en la mayoría de los casos seguro, siempre y cuando tengamos un adecuado seguimiento de nuestros pacientes. Pero bueno, como les vuelvo a repetir, habrá que esperar más estudios para ver si se replican los resultados en otras poblaciones, sobre todo en la población latinoamericana, para que nosotros podamos implementarla ya de una manera segura y completamente, pues sí, completamente seguros de que podemos utilizarlas en nuestra población. Y pues nada, espero que sea de su agrado, que les sea de utilidad. Si les gustó, déjenme un like, déjenme un comentario, compártanlo y pues nada, que tengan un bonito día y un excelente fin de semana.